El conserje era motivo de risa al principio, pero cuando empezó a hablar, todos quedaron en shock. Diego se levantó temprano aquel lunes, con una mezcla de nervios y determinación. No era un día cualquiera, era el comienzo de una misión que había planeado en silencio por mucho tiempo. Al llegar a la empresa financiera donde trabajaría como conserje, los recuerdos de su padre, Javier, lo golpearon con fuerza. Javier había sido un gerente respetado, hasta que una falsa acusación lo destruyó, dejando a la familia en la ruina y el desprestigio. Pero Diego, a pesar de la adversidad, había decidido que devolvería el honor perdido, aunque tuviera que empezar desde el puesto más humilde. Las cicatrices que el despido de su padre dejó en la familia eran profundas. Diego había visto cómo su padre, un hombre antes fuerte, se desmoronaba bajo el peso de la vergüenza. La comunidad que antes los respetaba, ahora los miraba con lástima o desdén. Sin embargo, Diego, con un fuego encendido en su corazón, decidió que no sería un espectador pasivo. Sabía que debía actuar, que tenía que hacer algo para devolverles la dignidad. Fue así como, en lugar de aprovechar la fortuna que había heredado, optó por comenzar desde abajo, como un simple conserje. Nadie en la empresa sospechaba que aquel joven que ahora limpiaba oficinas y pasillos era en realidad un millonario. Diego había heredado una fortuna que podría haberle asegurado una vida de lujo, pero para él, el dinero no era lo importante. Lo que realmente importaba era restaurar el honor de su familia. Decidió ocultar su riqueza y trabajar como un humilde conserje, dispuesto a enfrentar cualquier desafío para limpiar el nombre de su padre. Cada barrida, cada fregado eran pasos hacia la redención que tanto anhelaba. El primer día de trabajo no fue fácil. Con cada golpe de la escoba, Diego sentía el peso de la humillación, pero también una renovada determinación. Sabía que empezar desde abajo era necesario para entender mejor la empresa y el sistema que había perjudicado a su padre. No era solo un trabajo, era un medio para un fin, una forma de infiltrarse y descubrir la verdad. Mientras los demás empleados lo ignoraban o lo miraban con desdén, Diego observaba cada detalle, cada conversación, absorbiendo toda la información que pudiera serle útil. Las horas pasaban lentamente, pero Diego no dejaba de trabajar ni de observar. Aunque su trabajo parecía insignificante, él lo veía como una oportunidad. Cada día, cada tarea, lo acercaba más a su objetivo. Sabía que nadie sospechaba de sus verdaderas intenciones, y eso le daba una ventaja. Mientras limpiaba las oficinas, escuchaba a los empleados, analizaba sus comportamientos y comenzaba a entender cómo funcionaba realmente la empresa. Diego sabía que, para tener éxito, debía ser paciente y meticuloso. Al final de su primera jornada, Diego regresó a casa agotado, pero con una sensación de logro. Había dado el primer paso en un camino que sería largo y difícil. A pesar del cansancio físico, su mente estaba llena de ideas y estrategias. Sabía que este era solo el principio, que tendría que enfrentarse a muchos obstáculos, pero estaba dispuesto a hacerlo. El recuerdo de su padre, de su caída injusta, lo motivaba a seguir adelante, a no rendirse hasta haber restaurado el honor de su familia. La casa de los García había cambiado desde que Javier fue despedido. Lo que antes era un hogar lleno de risas y vida, ahora estaba lleno de silencios y miradas tristes. Su madre, una mujer que había sido fuerte y alegre, también cargaba con la pena y la vergüenza. Pero Diego sabía que la única manera de cambiar esa situación era seguir adelante con su plan. Cada día, cada pequeño paso, lo acercaba más a su objetivo final: limpiar el nombre de su padre y devolverle a su familia la paz y el respeto perdidos. Esa noche, mientras Diego se recostaba en su cama, pensaba en lo que el futuro le deparaba. Sabía que estaba tomando un camino difícil, que podría enfrentar muchos desafíos, pero no tenía miedo. Sabía que lo que estaba haciendo era lo correcto, y que al final, todo su sacrificio valdría la pena. Con esos pensamientos en mente, cerró los ojos, listo para enfrentar un nuevo día, con la esperanza de que cada pequeño esfuerzo lo llevaría más cerca de la justicia que tanto deseaba. A medida que se quedaba dormido, Diego soñaba con el día en que su padre sería reivindicado. Veía en su mente el momento en que la verdad saldría a la luz y el nombre de los García sería restaurado. Pero sabía que ese día no llegaría por sí solo. Tendría que ganárselo con esfuerzo, paciencia y determinación.
Diego estaba preparado para luchar hasta el final, porque sabía que, aunque nadie más lo sabía, él tenía el poder de cambiarlo todo. El sueño de Diego no era solo un deseo, era una promesa. Sabía que, aunque comenzaba como un simple conserje, tenía la capacidad de lograr grandes cosas. Y mientras dormía, con una sonrisa en los labios, Diego se preparaba para el día siguiente, sabiendo que cada día lo acercaba más a su objetivo final. Un objetivo que lo llevaría a cambiar no solo su vida, sino la vida de todos aquellos que alguna vez dudaron de su familia. Desde el primer día en la empresa, Diego tenía claro su propósito. No estaba allí para ganar un sueldo, sino para restaurar el honor perdido de su familia. A pesar de que comenzaba como conserje, no había en él ni una pizca de resignación. Sabía que su misión requería paciencia y determinación, cualidades que había cultivado a lo largo de los años desde la caída de su padre. Cada tarea, por humilde que fuera, era una pieza más en el plan meticulosamente diseñado que lo llevaría a limpiar el nombre de Javier García. Era como si cada barrido del piso, cada bolsa de basura que recogía, lo acercara un paso más a la redención que buscaba. El compromiso de Diego era tan fuerte que, a pesar de tener a su disposición una fortuna heredada, decidió no utilizarla. Había algo en ese trabajo duro, en el esfuerzo diario, que le daba una especie de fuerza interna, una seguridad de que estaba en el camino correcto. Mientras sus manos se ocupaban de las tareas diarias, su mente estaba en otro lugar, trazando estrategias, imaginando el momento en que su padre podría caminar nuevamente con la cabeza en alto. Su misión no era solo personal, sino que la veía como una forma de devolver la justicia a un mundo que parecía haberla olvidado. Diego había aprendido a lo largo de los años que el verdadero poder no residía en el dinero, sino en el carácter. Y ahora estaba dispuesto a demostrarlo. Su meta no era simplemente ascender en la empresa por medios convencionales, sino hacerlo de una manera que nadie pudiera cuestionar su integridad. Mientras limpiaba los escritorios de los ejecutivos, observaba con atención cada detalle, cada conversación que pasaba desapercibida para otros. Sabía que el conocimiento era poder, y él estaba acumulando todo lo que podía para el momento en que necesitaría hacer su movimiento. La soledad era una compañera constante en su misión. No podía compartir sus verdaderos motivos con nadie, ni siquiera con su familia. Había veces en que la carga de su secreto lo abrumaba, pero cada vez que sentía que no podía seguir adelante, la imagen de su padre lo fortalecía. Recordaba los días en que Javier García era un hombre fuerte, respetado por todos, y esa memoria era suficiente para mantenerlo enfocado. Diego sabía que no podía fallar, que toda la esperanza de su familia estaba puesta en él, y eso lo empujaba a seguir adelante sin importar cuán difícil fuera el camino. Con el tiempo, Diego comenzó a notar que su actitud no pasaba desapercibida. Aunque trataba de mantener un perfil bajo, su dedicación y la calidad de su trabajo comenzaron a llamar la atención de algunos empleados. Los rumores sobre el conserje diligente empezaron a circular, y algunos incluso empezaron a verlo con respeto. Sin embargo, Diego sabía que no podía dejarse llevar por esos comentarios. Su misión era mucho más grande que cualquier reconocimiento temporal. Cada día era una nueva oportunidad para aprender, para observar y para preparar el terreno para el día en que finalmente podría revelar la verdad. A pesar del cansancio físico que su trabajo le producía, Diego encontraba consuelo en la idea de que cada día que pasaba, cada tarea completada lo acercaba más a su objetivo. Sabía que, en algún momento, tendría que tomar riesgos mayores, pero también sabía que no estaba listo aún. Necesitaba esperar el momento perfecto, ese en que pudiera hacer su jugada sin dejar margen para el error. Mientras tanto, seguía trabajando con la misma dedicación, consciente de que cada día era una inversión en su futuro y en el futuro de su familia. El recuerdo de su padre era un motor constante para Diego. Javier no sabía del plan de su hijo, pero había notado un cambio en él. Diego ya no era el joven inseguro que había visto crecer, sino un hombre con una misión clara, con una determinación que incluso Javier, en su mejor momento, habría envidiado. Aunque la relación entre ellos se había vuelto distante por el dolor que ambos cargaban, había un entendimiento tácito, una conexión silenciosa que los mantenía unidos. Diego sabía que todo lo que estaba haciendo era por él, por su padre,
y eso le daba fuerzas para continuar. Cada noche, después de un largo día de trabajo, Diego se sentaba en su pequeño apartamento y repasaba los eventos del día. Sabía que la clave de su éxito estaba en los detalles, en las pequeñas cosas que otros pasaban por alto. Por eso, se tomaba el tiempo de reflexionar, de analizar cada interacción, cada conversación que había oído al pasar. Sabía que en algún lugar de esa montaña de información estaba la clave que lo ayudaría a limpiar el nombre de su padre, y no descansaría hasta encontrarla. Cada noche se acostaba con la esperanza de que el día siguiente lo acercara un poco más a la justicia. El proceso era lento, pero Diego estaba preparado para ello. Sabía que, para lograr algo grande, se necesitaba tiempo y paciencia. No estaba en busca de una victoria rápida, sino de una que fuera sólida y definitiva. Sabía que una vez que comenzara a subir en la empresa, cada paso estaría bajo escrutinio, y no podía permitirse ningún error. Pero lejos de asustarlo, esa presión lo motivaba más. Sentía que estaba forjando su propio destino, que estaba construyendo algo que nadie podría derribar. Y eso, más que cualquier otra cosa, era lo que le daba la confianza para seguir adelante. Cada día que pasaba, Diego sentía que estaba más cerca de su meta. Aunque sabía que aún faltaba mucho por recorrer, también sabía que había avanzado más de lo que cualquier otra persona podría imaginar. Su misión no era solo limpiar el nombre de su padre, sino también demostrar que la verdad y la justicia podían prevalecer incluso en los lugares más oscuros. Estaba convencido de que su esfuerzo valdría la pena, de que al final todo su sacrificio sería recompensado, y de que su familia volvería a caminar con la cabeza en alto. Y con esa certeza, se preparaba para enfrentar el siguiente día, sabiendo que estaba un paso más cerca de la victoria. Diego regresaba a casa cada noche exhausto, pero en lugar de entregarse al descanso, se sumergía en un mundo de números, teorías financieras y estrategias empresariales. Su pequeño departamento, austero pero acogedor, se había convertido en un centro de estudios improvisado. Los libros se amontonaban en su mesa, y la luz de su laptop parpadeaba hasta altas horas de la madrugada. Diego sabía que, aunque su trabajo como conserje le daba acceso al corazón de la empresa, sería su conocimiento lo que finalmente le permitiría ejecutar su plan. No había espacio para el error. Cada minuto de estudio era un paso más hacia su objetivo. Había algo casi ritualístico en esas noches de estudio. Diego comenzaba con una taza de café fuerte, y con la primera página abierta, se sumergía en las complejidades de la economía global, la gestión de riesgos y la inversión estratégica. Aunque el cansancio a veces amenazaba con nublar su concentración, él simplemente se decía a sí mismo: «Esto es por papá». Ese pensamiento lo mantenía enfocado, despejando la niebla del agotamiento y alimentando su determinación. Sabía que cada fórmula que memorizaba y cada concepto que dominaba lo acercaba más a la redención que buscaba. Diego también aprovechaba el anonimato que le ofrecía su posición de conserje. Mientras todos dormían, él se dedicaba a investigar los archivos financieros de la empresa, buscando patrones, fallos y oportunidades. La empresa, que había sido el escenario de la caída de su padre, ahora se convertía en el tablero donde él planeaba su venganza justa. Aunque era arriesgado, Diego sabía que debía conocer cada rincón de la compañía, cada decisión pasada y cada error cometido. Solo así podría estar preparado para el momento en que necesitaría actuar. Y ese momento, sabía, no estaba tan lejos. Las clases en línea se habían convertido en su aliado secreto. Diego se inscribió en cursos especializados que le permitían avanzar rápidamente en el mundo de las finanzas, desde la comodidad de su hogar. Los instructores, sin saberlo, estaban entrenando a un joven que tenía mucho más en juego que una simple calificación. Diego absorbía el conocimiento como una esponja, consciente de que pronto todo eso se pondría a prueba en la vida real. No podía darse el lujo de fallar. Cada examen superado, cada proyecto entregado lo llenaba de una confianza renovada. A pesar de su autodisciplina, había momentos en que la soledad de su misión lo golpeaba con fuerza. Diego no tenía a nadie con quien compartir sus triunfos secretos o sus dudas. Las noches se hacían largas, y a veces, el silencio de su departamento parecía ensordecedor. Pero justo cuando la melancolía amenazaba con instalarse, Diego recordaba la imagen de su padre, y esa visión lo impulsaba a seguir adelante. Sabía que lo que estaba haciendo no solo era por él, sino por toda su familia.
y esa responsabilidad le daba la fuerza necesaria para continuar, a pesar de todo. Con el paso de las semanas, Diego comenzó a notar que su comprensión del mundo financiero superaba con creces la de muchos de los empleados de la empresa. Esto, lejos de hacerlo sentir superior, le daba una tranquilidad interna. Sabía que estaba en el camino correcto, que todo su esfuerzo y sacrificio estaban valiendo la pena. Sin embargo, también comprendía que debía ser paciente. No podía precipitarse, ni dejar que su creciente conocimiento lo llevara a cometer un error. Tenía que esperar el momento preciso, y mientras tanto, continuar con su preparación en secreto. Una noche, mientras repasaba una compleja estrategia financiera, Diego tuvo una revelación. Comprendió que la clave para salvar la empresa, y al mismo tiempo cumplir su misión, estaba en una serie de decisiones mal tomadas en el pasado. Esas decisiones, que habían pasado desapercibidas para los ejecutivos, eran precisamente las que habían llevado a la caída de su padre. Diego sonrió para sí mismo, sabiendo que estaba más cerca de lo que nunca había estado. Sabía que, con un poco más de tiempo y preparación, podría usar esa información para cambiar el curso de la empresa y al mismo tiempo reivindicar a su familia. Las revelaciones que Diego iba acumulando lo hacían sentir un poco menos solo en su misión. Aunque no podía compartir sus descubrimientos con nadie, saber que estaba en el camino correcto le daba una sensación de propósito que lo mantenía en marcha. Sabía que debía seguir adelante, que no podía detenerse ahora. Cada noche, mientras los demás dormían, Diego continuaba construyendo su estrategia, consciente de que el momento en que podría ponerla en práctica se acercaba cada vez más. Y cuando ese día llegara, estaba decidido a estar listo. A veces, Diego se preguntaba cómo reaccionaría su padre al enterarse de todo lo que estaba haciendo. Imaginaba el orgullo en los ojos de Javier, y eso le daba una satisfacción que ningún reconocimiento externo podría igualar. Pero hasta que llegara ese momento, Diego debía seguir en las sombras, preparándose para el día en que podría revelar la verdad. Cada pequeña victoria en su preparación lo hacía sentir más cerca de su meta, más seguro de que todo su esfuerzo no sería en vano. Y esa seguridad lo mantenía firme, sin desviarse ni un milímetro de su camino. El tiempo parecía pasar volando en aquellas noches de preparación. Los días de trabajo se fusionaban con las madrugadas de estudio, y aunque el cansancio a veces amenazaba con vencerlo, Diego nunca se rendía. Sabía que todo lo que estaba haciendo era necesario, que cada sacrificio lo acercaba un poco más a la justicia. Su vida se había convertido en una rutina exigente, pero Diego la aceptaba con gusto, porque sabía que el premio final sería invaluable. Y así, noche tras noche, continuaba preparándose en secreto, sabiendo que pronto tendría la oportunidad de demostrar todo lo que había aprendido. En algunas ocasiones, mientras observaba el progreso que había hecho, Diego se permitía soñar con el futuro. Imaginaba el día en que su padre sería reivindicado, el día en que todo el sufrimiento de su familia sería reemplazado por orgullo y alegría. Pero esos sueños no lo distraían de su objetivo. Al contrario, lo impulsaban a trabajar más duro, a no dejar que la fatiga o la duda lo detuvieran. Sabía que estaba en el camino correcto, y aunque el final todavía no estaba a la vista, Diego podía sentir que se acercaba, que todo su esfuerzo pronto sería recompensado. Las semanas de preparación se convirtieron en meses, y Diego seguía avanzando en su plan. Cada noche de estudio, cada curso completado, lo hacía sentir más preparado para el momento crucial que sabía que estaba por venir. Y aunque la incertidumbre todavía rondaba en su mente, Diego estaba convencido de que cuando el momento llegara, estaría listo. Porque en el fondo, sabía que todo lo que había hecho, todo el sacrificio y el esfuerzo, valdría la pena cuando finalmente pudiera limpiar el nombre de su padre y restaurar el honor de su familia. Pero Diego también sabía que el tiempo era un factor crucial. No podía seguir preparándose para siempre. En algún momento, tendría que dar el siguiente paso. Y aunque todavía no sabía cuándo ni cómo sucedería, sentía que ese momento estaba cerca. Las piezas del rompecabezas estaban comenzando a encajar, y Diego sabía que pronto tendría la oportunidad de poner a prueba todo lo que había aprendido. Hasta entonces, seguiría trabajando en silencio, preparando su estrategia y esperando pacientemente el momento adecuado para actuar. Con el paso de los meses, Diego había aprendido a moverse en la empresa con una destreza casi invisible.
Su apariencia de conserje le permitía estar presente en lugares donde los altos ejecutivos hablaban sin reservas, seguros de que nadie importante los escuchaba. Desde su humilde posición, Diego se convirtió en un espectador silencioso, un testigo de las intrigas y decisiones que moldeaban el destino de la empresa. Mientras limpiaba escritorios y vaciaba papeleras, sus ojos y oídos absorbían cada detalle, cada palabra como piezas de un rompecabezas que poco a poco iba encajando en su mente. En sus rondas diarias, Diego comenzó a notar patrones que otros pasaban por alto. Había un ritmo en la empresa, una serie de acciones repetitivas que revelaban tanto las fortalezas como las debilidades de su funcionamiento. Diego observaba cómo algunos empleados se afanaban en tareas intrascendentes, mientras que otros, con menos responsabilidad, tomaban decisiones cruciales sin una verdadera comprensión de las consecuencias. Estos errores, aparentemente pequeños, eran los que Diego registraba meticulosamente en su mente, consciente de que, en su momento, estos detalles podrían ser la clave para salvar a la empresa y, a su vez, redimir a su padre. A medida que Diego se familiarizaba con los rostros y las rutinas de los empleados, comenzó a identificar a aquellos que tenían influencia real en las decisiones importantes. Notó cómo ciertos nombres eran mencionados en las reuniones con un respeto casi reverencial, mientras que otros eran ignorados o incluso despreciados. Diego, con su instinto afinado, entendió que si quería hacer un cambio real, necesitaría ganarse la confianza de las personas correctas, aquellas que, aunque parecieran inaccesibles, también tenían sus debilidades y puntos ciegos. A veces, durante sus labores, Diego escuchaba conversaciones que confirmaban sus sospechas sobre la situación interna de la empresa. Comentarios casuales sobre problemas financieros o disputas internas le daban pistas sobre las fallas estructurales que los directivos preferían ignorar o maquillar. Estos fragmentos de información se convertían en piezas cruciales del plan de Diego. Sabía que, aunque no podía actuar de inmediato, cada dato recogido era un paso más hacia la ejecución de su estrategia. Así, con paciencia y discreción, continuaba acumulando el conocimiento necesario para el momento en que tendría que actuar. En las pausas que tomaba durante el día, Diego solía sentarse en el pequeño cuarto de descanso asignado al personal de limpieza, un lugar donde rara vez veía a los ejecutivos. Allí, solo con sus pensamientos, repasaba mentalmente todo lo que había observado y aprendido. Sabía que su posición le daba una ventaja única, la capacidad de ver la empresa desde adentro, sin el velo de la complacencia que cegaba a muchos de los que trabajaban allí. Y mientras más observaba, más claro se hacía su propósito. Diego estaba convencido de que la empresa estaba en una pendiente peligrosa y que solo una intervención audaz podría evitar un desastre. Uno de los aspectos que más llamó la atención de Diego fue la desconexión entre los diferentes niveles de la empresa. Mientras que los ejecutivos hablaban de grandes planes y estrategias, los empleados de menor rango luchaban por mantener el funcionamiento diario con recursos insuficientes y poca dirección clara. Este divorcio entre la teoría y la práctica era, en la opinión de Diego, uno de los mayores errores de la empresa. Y aunque no podía intervenir directamente, empezó a formular en su mente cómo podría resolver estas discrepancias cuando llegara el momento adecuado. En más de una ocasión, Diego fue testigo de decisiones tomadas por ejecutivos que, a su juicio, solo agravaban la situación de la empresa. Veía cómo se priorizaban los beneficios a corto plazo sobre la sostenibilidad a largo plazo, y cómo se ignoraban las advertencias de aquellos que verdaderamente entendían los problemas financieros. Estas decisiones, que parecían inofensivas para quienes las tomaban, eran las que Diego sabía que tendrían repercusiones graves en el futuro. Y aunque nadie lo notaba, Diego estaba tomando nota de cada uno de estos errores, consciente de que, en algún momento, tendría que corregirlos. Poco a poco, Diego comenzó a ver oportunidades donde otros veían obstáculos. Mientras que los ejecutivos se estancaban en problemas aparentemente insolubles, él empezaba a idear soluciones basadas en lo que había observado. Su habilidad para detectar fallos y puntos débiles se afinaba con cada día que pasaba, y en su mente, el plan se volvía más claro. Diego sabía que, cuando llegara el momento, estaría listo para ofrecer una solución que no solo resolvería los problemas de la empresa, sino que también restauraría el honor de su familia. Diego también observó que algunos empleados clave compartían sus frustraciones en voz baja,
quizás sin darse cuenta de que alguien los escuchaba. Estos murmullos de descontento le confirmaban que no estaba solo en su percepción de los problemas de la empresa. A pesar de la posición humilde que ocupaba, Diego empezaba a entender la dinámica interna mejor que muchos de los que ocupaban oficinas lujosas. Sabía que su tiempo llegaría, y que cuando lo hiciera, estos empleados podrían ser aliados importantes en su misión. Pero por ahora, debía seguir siendo el observador silencioso, el conserje que nadie notaba. A medida que su conocimiento de la empresa crecía, también lo hacía su confianza. Diego comenzaba a ver con claridad las oportunidades que otros ignoraban, las brechas que podía aprovechar cuando llegara el momento. Sabía que su éxito dependería de su capacidad para actuar en el momento preciso, cuando los demás estuvieran demasiado distraídos o desesperados para notar lo que estaba ocurriendo. Y aunque aún no había llegado el día de revelar su plan, Diego sentía que ese momento se acercaba, y con él, la posibilidad de cambiar su destino y el de su familia para siempre. Cada día que pasaba, Diego sentía que la empresa se iba convirtiendo en una extensión de su propio ser. Conocía sus ritmos, sus flaquezas y sus fortalezas. Sabía que al final su éxito no solo dependería de su conocimiento técnico, sino también de su capacidad para entender a las personas que la componían ya. Diego estaba aprendiendo no solo sobre finanzas y estrategias, sino también sobre la naturaleza humana, sobre cómo el poder y la ambición podían cegar incluso a los más brillantes. Y en ese aprendizaje encontraba la fortaleza que necesitaba para continuar con su misión. Las semanas de observación y aprendizaje transformaron a Diego. Aunque su apariencia seguía siendo la de un simple conserje, su mente se había convertido en una máquina de análisis y estrategia. Y aunque nadie lo sabía, Diego estaba más cerca que nunca de estar listo para el desafío que se avecinaba. Porque en su interior llevaba la convicción de que no solo estaba destinado a salvar la empresa, sino también a redimir a su padre y a restaurar el honor de su familia. Sabía que su momento llegaría, y cuando lo hiciera, Diego estaría preparado para enfrentar cualquier adversidad que se le presentara. Y así, mientras Diego continuaba con su trabajo diario, también seguía perfeccionando su plan, esperando el día en que podría ponerlo en marcha. Sabía que no podía apresurarse, que debía esperar el momento adecuado, cuando la empresa estuviera al borde del abismo y todos los ojos estuvieran en otra parte. Ese momento llegaría, y cuando lo hiciera, Diego estaría listo para tomar las riendas y demostrar de lo que era capaz. Hasta entonces, continuaría observando, aprendiendo y preparando su estrategia, sabiendo que la clave de su éxito residía en su paciencia y en su capacidad para ver lo que otros no podían. El día que Diego había anticipado finalmente llegó, aunque no de la manera en que lo había imaginado. Una mañana la empresa se despertó sumida en el caos. Los rumores se extendieron como pólvora. La compañía enfrentaba una crisis financiera inminente. Los números no cuadraban, las inversiones habían fallado y los ejecutivos se encontraban desesperados, buscando una solución que parecía no existir. Diego, con su uniforme de conserje, escuchó los murmullos aterrorizados y las conversaciones tensas mientras recorría los pasillos. Supo en ese instante que su momento había llegado. Mientras la mayoría de los empleados se debatían entre la incredulidad y el pánico, Diego mantuvo la calma. En su interior, sentía una mezcla de emoción y responsabilidad. Este era el momento que había estado esperando, la oportunidad de demostrar lo que sabía y de salvar la empresa, tal como lo había planeado en sus largas noches de estudio. Sabía que si actuaba de manera inteligente, no solo podría ayudar a la compañía a salir de la crisis, sino también comenzar a limpiar el nombre de su padre. Con esa convicción decidió que era hora de revelar parte de lo que había estado preparando. Diego se dirigió al despacho del director financiero, un hombre que en otras circunstancias nunca le habría dado la hora del día. Pero hoy, con la empresa al borde del colapso, la puerta estaba abierta de par en par y el ambiente era de desesperación. Con la humildad y la seguridad que lo caracterizaban, Diego pidió una audiencia. «Tengo una idea que podría ayudarnos», dijo, sorprendido por la firmeza en su propia voz. El director, desconcertado, lo miró por un momento y quizás impulsado por la desesperación, decidió escuchar lo que aquel conserje tenía que decir. Diego presentó su plan con claridad y precisión, detallando cada paso que la empresa debía tomar para evitar el desastre. Su estrategia,
basada en los meses de observación y aprendizaje, era audaz, pero también realista. Mientras hablaba, el director financiero pasó de la incredulidad inicial a una concentración intensa. ¿Cómo es posible que un conserje tenga este nivel de conocimiento?, pensó. Pero no pudo negar que lo que Diego proponía tenía sentido. El joven había detectado errores que nadie más había visto, y había formulado soluciones que nadie más había considerado. Al finalizar su presentación, Diego sintió un momento de incertidumbre. Había puesto todo sobre la mesa, revelando su profundo conocimiento de la empresa y su capacidad para encontrar soluciones en medio del caos. El silencio en la sala era abrumador. Pero entonces, para su sorpresa, el director financiero se levantó y le tendió la mano. No sé quién eres realmente, pero creo que podemos darle una oportunidad a tu plan. Diego, ocultando la emoción que sentía, asintió con la cabeza. Sabía que este era solo el primer paso, pero también entendía que acababa de abrir una puerta que no podría cerrarse. El plan de Diego fue presentado al resto del comité ejecutivo en una reunión urgente convocada esa misma tarde. Diego, aún con su uniforme de conserje, fue invitado a la sala de juntas, un lugar que había limpiado incontables veces, pero en el que nunca había imaginado estar como participante. Los rostros de los ejecutivos mostraban escepticismo, pero el director financiero, respaldando a Diego, insistió en que escucharan. Diego, manteniendo la calma, expuso nuevamente su estrategia, esta vez con la misma seguridad que había demostrado antes. Sabía que este era el momento decisivo. La reacción inicial de los ejecutivos fue de asombro y duda. No podían comprender cómo un joven conserje podía tener tal dominio de los conceptos financieros y de la situación interna de la empresa. Pero a medida que Diego respondía a sus preguntas con firmeza y conocimiento, el ambiente comenzó a cambiar. Los hombres y mujeres que antes lo miraban con desprecio empezaron a prestar atención, reconociendo que lo que tenían frente a ellos no era un simple trabajador de limpieza, sino alguien que entendía profundamente lo que estaba en juego. Poco a poco, la incredulidad dio paso a la aceptación. Mientras Diego continuaba con su presentación, se dio cuenta de que estaba capturando la atención de todos en la sala. Su plan era sólido, estaba bien fundamentado y, lo más importante, ofrecía una salida a la crisis que nadie más había previsto. Sin embargo, Diego sabía que todavía quedaba una revelación por hacer, una que cambiaría para siempre la percepción que los ejecutivos tenían de él. Pero ese momento aún no había llegado. Por ahora, se concentraba en ganar su confianza, en demostrar que sus ideas podían salvar la empresa, dejando que la verdad sobre su identidad esperara un poco más. Después de la reunión, Diego fue invitado a unirse a los ejecutivos en una discusión más detallada sobre la implementación de su plan. Los días siguientes fueron un torbellino de actividades, con Diego colaborando estrechamente con aquellos que, hasta hace poco, lo habrían ignorado por completo. A medida que trabajaba con ellos, Diego sentía que se ganaba su respeto no solo por sus conocimientos, sino también por su humildad y su disposición a ayudar en todo lo necesario. La empresa, que había estado al borde del abismo, ahora parecía tener una nueva esperanza, gracias a las ideas de alguien que, hasta entonces, había sido invisible para ellos. Pero mientras Diego ayudaba a poner en marcha su plan, sabía que el momento de revelar su verdadera identidad se acercaba. Cada día que pasaba sentía la tensión interna de mantener su secreto mientras trabajaba al lado de los mismos hombres y mujeres que habían causado la caída de su padre. Sin embargo, también entendía que debía ser paciente. Sabía que había que resolver la crisis primero, que la empresa debía estar en una posición segura antes de que pudiera hacer su revelación final. Y así, mientras el plan avanzaba y la empresa comenzaba a estabilizarse, Diego continuaba esperando el momento perfecto para la verdad. A medida que los días pasaban, el plan de Diego comenzó a mostrar resultados. Las medidas que había propuesto empezaban a dar frutos, y la empresa, que había estado al borde del colapso, comenzaba a recuperarse. Los ejecutivos, que al principio habían sido escépticos, ahora veían a Diego con una mezcla de respeto y admiración. Sin embargo, nadie sabía todavía quién era realmente, ni cuál era su verdadero objetivo. Diego, por su parte, se mantenía concentrado en su misión,
sabiendo que el momento de la verdad estaba cada vez más cerca, y que cuando llegara, todo cambiaría. Finalmente, después de semanas de intenso trabajo, la empresa alcanzó un punto de estabilidad. Los ejecutivos, aliviados y agradecidos, organizaron una reunión para celebrar el éxito del plan de Diego. Era el momento que él había estado esperando, el momento en que finalmente podría revelar quién era realmente y por qué había hecho todo esto. Con una mezcla de emoción y nerviosismo, Diego se preparó para la reunión, sabiendo que lo que estaba a punto de hacer cambiaría el curso de su vida, y lo más importante, reivindicaría el nombre de su padre. El día de la gran revelación llegó acompañado de una mezcla de tensión y anticipación. Diego había esperado este momento durante mucho tiempo, y ahora que finalmente estaba aquí, se sentía preparado. Mientras se dirigía a la sala de juntas donde los ejecutivos lo esperaban, un torbellino de emociones lo envolvía. Sabía que lo que estaba a punto de hacer no solo cambiaría su vida, sino también la de todos los presentes. Había llegado el momento de desenmascarar la verdad, de mostrar quién era realmente y de exigir justicia para su padre. La reunión comenzó de manera formal, con los ejecutivos felicitándose mutuamente por el éxito del plan que Diego había diseñado. La atmósfera era de alivio y celebración, pero Diego sabía que en pocos minutos todo cambiaría. Con una serenidad que solo él podía entender, pidió la palabra. Los ejecutivos, que ahora lo respetaban profundamente, le dieron su total atención. Diego tomó un respiro profundo, sabiendo que las palabras que estaba a punto de pronunciar tendrían un impacto irreversible. «Hay algo que deben saber sobre mí y sobre por qué hice todo esto», comenzó. Los rostros de los ejecutivos pasaron de la expectación al asombro cuando Diego reveló su verdadera identidad. «Mi nombre es Diego García, y soy el hijo de Javier García, el hombre al que ustedes despidieron injustamente hace años». El silencio en la sala fue palpable, como si el aire mismo hubiera sido succionado. Los hombres y mujeres que hasta ese momento lo habían visto como un conserje talentoso, ahora lo miraban con una mezcla de incredulidad y temor. Diego, sin perder la calma, continuó. «He trabajado aquí, en silencio, no solo para salvar esta empresa, sino para limpiar el nombre de mi padre, quien fue injustamente acusado». La sorpresa se transformó en incomodidad cuando Diego comenzó a detallar cómo había pasado los últimos meses estudiando la empresa desde adentro, observando cada error, cada fallo en el sistema y cómo todo eso estaba conectado con las decisiones que llevaron a la caída de su padre. Los ejecutivos, que habían estado tan seguros de su poder y su posición, ahora se sentían expuestos, vulnerables ante la verdad que Diego les estaba presentando. Nadie dijo una palabra mientras Diego hablaba. Todos estaban demasiado aturdidos para reaccionar. El joven que habían subestimado había resultado ser mucho más de lo que jamás habrían imaginado. Pero Diego no estaba allí solo para revelar la verdad. También estaba allí para exigir justicia. «Quiero que se reconozca públicamente la inocencia de mi padre», declaró con firmeza. «Quiero que se le devuelva su honor y que esta empresa admita el error que cometió al despedirlo basándose en acusaciones falsas». Los ejecutivos, todavía procesando la magnitud de lo que estaban escuchando, sabían que no tenían otra opción. La evidencia que Diego había presentado, su conocimiento profundo de los errores cometidos y el éxito de su plan eran innegables. Sabían que, si no accedían a sus demandas, estarían condenados a enfrentar una tormenta de la que no saldrían ilesos. Diego, viendo que el impacto de sus palabras había calado hondo, se permitió un breve momento de silencio. Los ejecutivos intercambiaban miradas nerviosas, comprendiendo que estaban frente a una situación que no podían controlar ni manipular como de costumbre. El respeto que habían comenzado a sentir por Diego ahora se mezclaba con una sensación de inevitabilidad. Sabían que la verdad había salido a la luz y que su única opción era hacer lo correcto. Finalmente, uno de ellos, un hombre mayor que había sido amigo de su padre, se levantó y habló. «Diego, en nombre de la junta directiva, te ofrecemos nuestras disculpas más sinceras. Haremos todo lo que esté en nuestras manos para limpiar el nombre de tu padre». Las palabras resonaron en la sala, pero Diego sabía que las disculpas no serían suficientes. «Quiero verlo en acción», dijo firmemente. «Quiero que se emita un comunicado oficial, que se rectifique el error públicamente
y que se ofrezca una compensación justa a mi padre por los años de sufrimiento que le han causado. Los ejecutivos, conscientes de que no podían negarse, asintieron. Diego había logrado lo que se había propuesto. No solo había salvado la empresa, sino que también había reivindicado a su padre. La victoria sabía dulce, pero también era agridulce, pues nada podía devolverle a su familia los años perdidos. La reunión terminó en un tono solemne. Los ejecutivos que habían empezado el día celebrando, ahora se retiraban con una sensación de humildad y reflexión. Diego, por su parte, sentía una calma interior que no había experimentado en mucho tiempo. Sabía que el trabajo aún no había terminado, que todavía quedaba por hacer, pero lo más importante se había logrado. Su padre, Javier García, sería reivindicado y su familia finalmente podría caminar con la cabeza en alto nuevamente. Diego salió de la sala de juntas, sabiendo que había cumplido con su misión. En el camino de regreso a su casa, Diego reflexionó sobre todo lo que había pasado. El viaje había sido largo y doloroso, pero ahora veía la luz al final del túnel. Sabía que lo que había hecho no solo era por su padre, sino también por él mismo, por demostrar que la justicia podía prevalecer, incluso en un mundo donde el poder y el dinero parecían tener la última palabra. Y aunque el camino había sido solitario, ahora sentía que todo había valido la pena. Su padre pronto conocería la verdad, y eso era todo lo que importaba. Esa noche, Diego llamó a su padre y le pidió que se reunieran al día siguiente. Sabía que la conversación que tendrían sería difícil, pero también necesaria. Javier había vivido demasiado tiempo bajo la sombra de la vergüenza, y Diego estaba decidido a devolverle la dignidad que le habían robado. Al colgar el teléfono, Diego se sintió más en paz que nunca. Sabía que, aunque aún quedaba un último paso por dar, lo peor había quedado atrás. La verdad había salido a la luz, y con ella, la esperanza de un futuro mejor para su familia. Finalmente, Diego se permitió un momento de descanso. Cerró los ojos y dejó que el cansancio acumulado se apoderara de él, sabiendo que, cuando despertara, sería el comienzo de una nueva vida. Una vida en la que su familia podría vivir sin el peso de una acusación injusta, y donde él podría caminar con la frente en alto, sabiendo que había hecho lo correcto. La mañana siguiente sería el inicio de esa nueva etapa, y Diego estaba listo para enfrentarla con la misma determinación que lo había llevado hasta aquí. Pero por ahora, solo quería descansar, satisfecho de haber cumplido su misión. Al día siguiente, Diego se reunió con su padre en un pequeño café en el centro de la ciudad. Javier llegó con una expresión de curiosidad mezclada con preocupación, sin saber qué esperar de la conversación que su hijo había solicitado. Diego, manteniendo la calma, lo saludó con una sonrisa y lo invitó a sentarse. Sabía que las palabras que estaba a punto de pronunciar cambiarían todo, no solo para él, sino también para su padre, quien había cargado con un peso injusto durante tantos años. Después de unos momentos de silencio, Diego comenzó a hablar, con el corazón latiendo con fuerza, pero con una voz firme. «Papá, he estado trabajando en la empresa que te despidió», dijo Diego, observando cómo los ojos de su padre se agrandaban por la sorpresa. Antes de que Javier pudiera decir algo, Diego continuó. «He estado allí para demostrar que la verdad siempre prevalece y para limpiar tu nombre». Javier lo miró en silencio, asimilando las palabras de su hijo. La incredulidad se mezclaba con una esperanza que había estado enterrada durante años. Diego, viendo la reacción de su padre, supo que debía seguir adelante. «He logrado que la empresa reconozca su error y van a hacer una rectificación pública», añadió con orgullo. Las palabras resonaron en la mente de Javier como un eco. Durante años había soñado con este momento, pero jamás había imaginado que su hijo, aquel que había visto crecer, sería quien lograría lo imposible. Las lágrimas comenzaron a llenar sus ojos mientras la realidad de lo que Diego le decía se asentaba. «No puedo creerlo, hijo», murmuró Javier, su voz quebrada por la emoción. «¿Cómo lo hiciste?». Diego tomó la mano de su padre y le explicó cómo había pasado meses trabajando como conserje, estudiando, observando y finalmente revelando la verdad. Mientras hablaba, Javier no podía evitar sentirse inmensamente orgulloso de su hijo. Diego continuó, explicando los próximos pasos que la empresa tomaría para corregir el daño causado. Había logrado que se emitiera un comunicado oficial,
en el que se declaraba la inocencia de Javier y se ofrecía una disculpa formal. Además, la empresa estaba dispuesta a ofrecer una compensación significativa por los años de sufrimiento que la familia había soportado. Javier, abrumado por la magnitud de lo que su hijo había logrado, lo miró con lágrimas en los ojos. «Has hecho más de lo que jamás podría haberte pedido, Diego», dijo con la voz temblorosa. «Me has devuelto mi vida». La emoción en el café era palpable. Padre e hijo se abrazaron, dejando que las lágrimas de alivio y felicidad fluyeran libremente. Diego sentía como si un enorme peso hubiera sido levantado de sus hombros. Sabía que todo el sacrificio, todas las noches de estudio y todos los momentos de duda habían valido la pena por este instante. Por fin, su familia podría vivir sin el estigma de una acusación injusta. Diego había cumplido con su promesa, no solo a su padre, sino también a sí mismo. Había demostrado que la justicia podía prevalecer, incluso en las circunstancias más difíciles. Días después, el comunicado de la empresa fue publicado en los principales medios de comunicación. La noticia de la reivindicación de Javier García se extendió rápidamente y el nombre de la familia fue restaurado al honor que merecía. La comunidad, que antes había mirado con sospecha y lástima a los García, ahora los veía con respeto y admiración. Diego se convirtió en un héroe local, no solo por haber salvado la empresa de la crisis, sino también por su valentía y dedicación para limpiar el nombre de su padre. La satisfacción que sentía no tenía comparación. Sabía que había hecho lo correcto. La empresa, reconociendo el talento y la determinación de Diego, le ofreció una posición de liderazgo, un cargo que le permitiría continuar influyendo en el futuro de la compañía. Aunque la oferta era tentadora, Diego pidió tiempo para considerar su decisión. Sabía que su misión principal había sido cumplida, pero también entendía que aún había mucho por hacer. Su padre, ahora libre del peso que había cargado durante tanto tiempo, lo alentó a aceptar la oferta, sabiendo que Diego podría marcar una verdadera diferencia en la empresa que alguna vez había causado tanto dolor a su familia. Diego finalmente aceptó la oferta, pero con una condición: que se comprometieran a implementar prácticas más justas y transparentes en toda la empresa. Los ejecutivos, impresionados por la firmeza y el compromiso de Diego, estuvieron de acuerdo. Sabían que él no solo tenía la capacidad, sino también la integridad para liderar ese cambio. Así, Diego asumió su nuevo rol con el mismo enfoque y determinación que lo habían llevado hasta allí. Sabía que el futuro de la empresa dependía de su capacidad para liderar con justicia y compasión, y estaba decidido a no defraudar a quienes creían en él. A medida que se instalaba en su nueva posición, Diego comenzó a implementar cambios que pronto transformaron la cultura de la empresa. Introdujo políticas que garantizaban la equidad y la responsabilidad en todos los niveles, asegurándose de que lo que le había sucedido a su padre nunca volviera a ocurrir. Bajo su liderazgo, la empresa no solo se recuperó por completo, sino que también prosperó, ganando una reputación de integridad y éxito que atrajo a nuevos talentos y clientes. Diego, aunque satisfecho con su éxito, nunca olvidó la razón por la que había comenzado este viaje. Su familia, su padre, era lo que le daba fuerza todos los días. Con el tiempo, la vida de Diego y su familia volvió a la normalidad, pero ahora con una nueva perspectiva. El sufrimiento que habían pasado los había unido de una manera que nunca antes habían experimentado. Javier, libre del peso de la injusticia, encontró una nueva paz y comenzó a disfrutar de la vida con una libertad que no había sentido en años. Diego, por su parte, continuó trabajando para asegurar que la verdad y la justicia fueran los principios que guiaban no solo a su familia, sino también a la empresa. Había logrado lo imposible, y lo había hecho con dignidad y honor. El viaje de Diego había sido largo y lleno de desafíos, pero al final había conseguido todo lo que se había propuesto. Su familia estaba unida. El nombre de su padre había sido limpiado, y la empresa a la que había dedicado tanto esfuerzo estaba en camino hacia un futuro brillante. Diego sabía que aún había más por hacer, pero también entendía que había llegado el momento de disfrutar del presente, de celebrar los logros que tanto le había costado alcanzar. Mientras caminaba por los pasillos de la empresa, ahora como uno de sus líderes, Diego sentía una profunda satisfacción, sabiendo que había cumplido con su misión. Y así, con la misión cumplida,
Diego miró hacia el futuro con optimismo y determinación. Sabía que la vida siempre traería nuevos desafíos, pero estaba preparado para enfrentarlos con la misma valentía que lo había llevado hasta aquí. Con su familia a su lado y su integridad intacta, Diego estaba listo para lo que viniera, sabiendo que había demostrado que, al final, la verdad y la justicia siempre prevalecen. Si esta historia te conmovió tanto como a mí, estoy seguro de que no querrás perderte las próximas aventuras que estamos preparando. ¿Te imaginas lo que puede suceder cuando la verdad, el coraje y la determinación se unen? Suscríbete al canal para no perderte ninguna de estas historias increíbles y conmovedoras. Y dime, ¿qué harías tú en el lugar de Diego? Déjalo en los comentarios, quiero saber tu opinión. Y no olvides activar las notificaciones para ser el primero en ver nuestros videos. Y si aún no has visto el video anterior, corre a verlo porque hay más emoción esperando por ti.